24 horas. Esa es la Giovanetti, que se da a pacientes renales. Tratamiento médico, diuréticos de asa, con mucho cuidado, porque si uso diuréticos de asa en exceso, voy a hacer más ira. Transformación de ira oligúrica en no oligúrica, considerando que la ira no oligúrica tiene mejor pronóstico, eso lo sabemos ya desde el inicio de las diapositivas. Evidencia, no tiene impacto sobre la mortalidad, en la recuperación renal ni en el requerimiento dialítico. Simplifican el manejo de líquidos e hipercalemia, no modifican el pronóstico, ¿no? Eso es importante en el contexto de los diuréticos, no modifica el pronóstico, es solamente sintomático. La dopamina, base fisiopatológica, incrementa el flujo plasmático renal, incrementa el filtrado glomerular total, incrementa la excreción de sodio. No se ha documentado que mejora la mortalidad, ni la prevención, ni la necesidad de diálisis, o sea, medicina basada en evidencia. Pero sí la dopamina tiene efectos deleterios, arritmias, isquemia miocárdica, isquemia intestinal, puede producirse supresión de la secreción de ADH, o sea, una diabetes insípida que puede dar más daño renal. Mucho cuidado con la dopamina. Acuérdense que la dopamina es un inotrópico, igual que la dobutamina, se usa en shock séptico, también se usa en shock cardiogénico. Criterios de diálisis, esto sí debe quedar bien zanjado, siempre repiten preguntas de criterios de diálisis en pacientes, por favor, oliguria, anuria, criterios, hipercalemia, y aquí ustedes apunten por favor, tiene que ser refractaria, si le ponen hipercalemia probablemente no sea la clave. La clave es hipercalemia refractaria. ¿Qué quiere decir refractaria? Cuando se ha usado todos los métodos médicos, farmacológicos, y el paciente no ha bajado el potasio. Ese es el criterio de diálisis. Acidosis severa, también le agregan aquí, por favor, refractaria. Urea mayor de 200 y creatinina mayor de 10, no se olviden, es otro criterio. Edema agudo de pulmón, encefalopatía urémica, neuropatía urémica, pericarditis urémica, hiponatremia severa. Acá faltó hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva también es un criterio de diálisis cuando es masiva y que requiere y eleva creatinúria masiva. Vamos a la pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? Cae por su propio peso. ¿Síntomas urémicos? Sí, encefalopatía urémica. ¿Cómo sé que el paciente está con encefalopatía urémica? Confuso, nubilado, trastorno sensorio. Pero un parámetro clínico importante, doctores, es el flapping. Si no hay flapping, probablemente no haya encefalopatía urémica. Pero no se confundan. El flapping también puede haberse en cirrosis, en hipertiroidismo, en hipercapnia, en hipercalemia. O sea, el flapping tiene otras etiologías. Entonces, hay que discernir bien eso. La hiperpotasemia, refractaria. La acidosis, refractaria. Expansión de volumen, también. Edema agudo de pulmón. Derrame pericárdico. Contracción, no es, pues, ¿no? Un criterio. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es indicación de diálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda? Sobrecarga de volumen, sí. Edema agudo de pulmón, ingurgitación yugular. Hipercalemia severa, refractaria, sí. Acidosis metabólica, sí. Hipocalcemia severa, no. El paciente renal hace hipocalcemia severa porque hace hiperparatiroidismo secundario. Acuérdense que el paciente renal no hidroxila bien la vitamina D, sobre todo el calcitriol, por eso no absorbe bien el calcio. Pero no es criterio de diálisis. Pericarditis urémica sí. ¿No? Por eso las preguntas a veces caen, se responden solas. Insuficiencia renal crónica, creo que ya con todo lo que hemos hablado, la renal crónica después ya se hace más conocida. Daño renal anátomo histológico o filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto por más de 3 meses, ¿no? 12 semanas es el punto, ¿no? IRC, retención de producto de desecho nitrogenado, esto produce uremia, ya hemos hablado tanto de la uremia y todo lo que conlleva trastornos digestivos como la angiodisplasia, la gastropatía urémica, trastornos neurológicos como convulsiones, asterixis, piernas inquietas, fasciculaciones, una serie de síntomas neurológicos, piel, el urocromo, dermatitis, piel en lija, palidez, terria, cardiovasculares, miocardiopatías, pericarditis, arritmias, bradicardias, edema agudo de pulmón, congestión,
todo el contexto. Ahí faltó agregar derrame pleural. La pleuritis urémica es una de las manifestaciones muy frecuentes, derrame pleural en uremia. Igual también puede haber ascitis por uremia. Más que causas, estos son estadios. Acá hay un error de la diapositiva. Lapsus calami, lapsus de escritura. Filtración glomerular normal, pocos cambios histológicos, mayor de 90. Falla renal crónica leve, 60-89, esto es una clasificación que lo deben usar. Moderada, 30-59, renal crónica severa de 15-29 y menos de 15 IRCT. En algunas literaturas van a encontrar IRCT menor de 10, pero no hay mucha diferencia. Sacándole provecho a esta diapositiva, podemos decir que el paciente renal crónico prácticamente no hay manifestaciones hasta leve, incluso algunas veces entre leve y moderado. Entre leve y moderado recién se presenta la anemia, recién se presenta la oliguria. Casi por aquí es asintomático. Mortalidad. ¿Por qué se mueren los renales crónicos? Se mueren por manifestaciones cardíacas, arritmias, bradicardias, taquiarritmias, muerte súbita, taponamiento pericárdico. Incluso los pacientes que entran a hemodiálisis o tienen la posibilidad de entrar a hemodiálisis mueren porque los pacientes hacen disfunción ventricular izquierda y amiloidosis cardíaca por hemodiálisis. Hubo una pregunta de examen. Amiloidosis cardíaca por hemodiálisis. Todo un estudio. Segunda causa, infecciones, strokes, enfermedades malignas y abandona la diálisis peritoneal. Todo un contexto social también el paciente, todo un estigma social también. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible tratados con diálisis y trasplante renal? Creo que cae por su propio peso, enfermedades cardiovasculares. El mismo cuadro, ya no vale la pena repetir. Acá este cuadro es un poco más didáctico con respecto a las manifestaciones. Miren justamente lo que les dije en el cuadro anterior. En el leve, hipertensión, hiperparatidismo secundario, ya les dije que hay un hiperparatidismo secundario porque hay una hipocalcemia por mala absorción del calcio por alteración del calcitriol. Tratamiento, tratar la hipertensión, restringir el fosfato, dar análogos de vitaminas, sobre todo calcitriol. En IRC moderado, mejorar la anemia. En la severa, ya mejorar los síntomas como anorexia, vómitos, constipación, diarreas. Y en la etapa final ya pues hay hipercalemia, hay acidosis metabólica, edema pulmonar, ya requieren diálisis, ¿no? Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad y sexo. ¿Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 30% de lo normal? No. ¿Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 50% de lo normal? Depende de la masa muscular y la ingesta de carne del filtrado, muy relativo, ¿no? ¿Es paralela a la disminución de la filtración glomerular? No, no, entonces la clave la B, ¿no? Comienza cuando la filtración glomerular se reduce al 50% de lo normal. Fisiopatología de la IRC. La IRC se caracteriza por una pérdida progresiva de las nefronas, la adaptación funcional de las nefronas remanentes, repercusión porque estos trastornos tienen sobre la mayoría de los aparatos y sistemas del cuerpo. Acuérdense que el compromiso sistémico es mucho más evidente que el compromiso renal. Los pacientes que perdieron el 75% de su función renal, es un dato importante. Factores de progresión de insuficiencia renal, o sea, ¿qué factores coadyuvan a que vaya insuficiencia renal crónica? Persistencia de la enfermedad basal, proteinuria persistente, la hiperglicemia en diabéticos, una dieta hiperproteica, hiperlipidémica, la hipertensión no controlada, hábitos nocivos como el tabaquismo, hiperfosfatemia, uso de AINES. Esto me hace recordar, el otro día llega un paciente a la guardia con lumbalgia y el paciente tenía insuficiencia renal. El interno le aplica un diclofenaco de 75 miligramos y el paciente comienza a hacer acidosis, ¿no? Entonces, no se da AINES a los pacientes con insuficiencia renal. Que en este caso se hubiera usado analgésicos opiáceos, ¿no? Tipo tramadol.
Insuficiencia renal crónica. Bases bioquímicas del IRC. Sustancias deficitarias, la eritropoyetina. Calcitriol, acuérdense del calcitriol. D3. Calcio. Estrógenos y testosterona. Esta es una de las génesis por la cual el paciente renal crónico tiene disminución de lo líbido. Hay impotencia, tanto en hombres como en mujeres. Hay alteración del vello pubiano y axilar. Cambio de voz. Los varones cambian una voz mucho más feminoide. Una serie de cambios. Sustancias en exceso, prolactina, homocisteína. Esto es un factor también de trombosis en los pacientes. Respecto a la anemia de la insuficiencia renal crónica, todas las afirmaciones son correctas, excepto, ¿es normocítica normocrómica? Claro, les dije que era una anemia por enfermedad crónica. Es una de las características de la anemia por enfermedad crónica, normocítica y normocrómica. Otro, que la ferritina es normal y la transferrina generalmente es normal o baja. Es otra característica. Lo vamos a hacer en hematología, no se preocupe. Se trata eficazmente con eritropoyetina humana. Los pacientes renales crónicos en diálisis y renales crónicos sin diálisis reciben eritropoyetina en mi hospital también. A menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral. Se le da hierro oral y parenteral porque hacen micropérdidas, acuérdense de las angiodisplasias. O también porque no absorben idóneamente el hierro. Actualmente estamos usando el hierro sacarato parenteral con muy buenos resultados. ¿No son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo adecuado? Falso. Sí son necesarios. ¿Qué complejo vitamínico damos? Vitamina B, B sub 6 y B sub 12. Eso sería el excepto. Continuamos. Mayores signos y síntomas de la uremia, creo que en toda la clase que he larvado hasta el momento, les he ido hablando iterativamente de la sintomatología y de la sinología de las patologías renales. Esta diapositiva va a ser mucho más, va a fijar mejor esos conceptos. Músculo-esqueléticos, osteodistrofia renal. ¿Cómo sé que hay osteodistrofia renal clínicamente? Hiperostosis, prognatismo, excrescencias óseas son las manifestaciones de la osteodistrofia renal. Debilidad muscular, tanto proximal y distal. El paciente tiene un cierto componente de miopatía, debilidad al examen de la fuerza muscular. Hay un retardo de crecimiento. Los pacientes renales crónicos en niños, por ejemplo, un Alpor, triada clásica del Alpor, sordera, nefritis y retardo mental, no crecen los pacientes. Hay una alteración del osteoclasto, hay una osteopenia severa. Artropatía por amiloide. Acuérdense que la amiloide no solamente se deposita en el corazón, sino también en el diferente tipo de articulaciones. Hematológico, anemia, que ya lo he explicado muy atiborradamente. Disfunción plaquetaria. Esta es una de las explicaciones por cual el paciente renal sangra. Acá hay un fenómeno que le llaman síndrome de la plaqueta floja. El paciente renal, pregunta de examen, el paciente renal normalmente sus plaquetas cuantitativamente son normales, o sea, de 150.000 a 350.000, pero funcionalmente no son normales. Eso se llama alteración de la agregación plaquetaria, o sea, los pacientes hacen disfunción cualitativa más que cuantitativa. Electrolíticos, hay hipercalemia, ya les expliqué por qué hay hipercalemia, el mecanismo es tubular y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya saben por qué hay edema, el edema es por sobrecarga hídrica, el edema es por sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hiperfosfatemia por el mismo mecanismo de la no absorción del calcio, por el calcitriol. Al haber hipocalcemia, se compensa con hiperfosfatemia. Hiperuricemia, acidosis metabólica, hiponatremia, bueno, todo se explica en el contexto. Neurológico, la encefalopatía es por la uremia. Neuropatía periférica por la uremia. Una neuropatía periférica frecuente es el síndrome del túnel carpiano, adormecimiento de las manos, sobre todo nocturnas, y el signo de Tilley positivo, o el de Fallen positivo. Cardiovascular, hipertensión arterial, con toda la explicación debida. Acuérdense que hay un síndrome cardiorrenal anemia. Por eso una de las causas de muerte en el paciente renal es cardiovascular por disfunción ventricular izquierda.
pericarditis urémica en todo el contexto, alteraciones endocrinológicas, intolerancia a los carbohidratos por resistencia a la insulina, hiperlipidemia, disfunción sexual, incluye infertilidad en mujeres. Y aquí le agrego otro dato más. Me interconsultan por un paciente que tenía insuficiencia renal crónica y estaban planteando hipotiroidismo porque habían encontrado T4, T3 baja y TSH baja. Yo lo pongo en mi interconsulta porque me llamaron de emergencia, que eso es normal. Los pacientes urémicos depletan hormonas tiroideas sin ser hipotiroideos primarios. Es una pregunta de examen incluso, ¿eh? ¿No? Igual, la amilasa también se altera en pacientes renales. Puede haber hiperamilasemia, pero no quiere decir que tenga pancreatitis. Es solamente de la patología renal. Gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, constipación, diarreas, hemorragia digestiva alta, hematoquesia, etc. Complicaciones hidroelectrolíticas, hiponatremia, sobre todo cuando la hiponatremia se reduce menor de 120. Hipercalemia, sobre todo cuando tengo una hipercalemia mayor de 7. Hipocalcemia, cuando el calcio se reduce menor de 6. Ahí tengo que reponer calcio, pero más calcitriol. Complicaciones metabólicas, acidosis metabólicas. Acá tengo que corregir bicarbonato, de acuerdo a la regla que les he mencionado, para evitar acidosis paradojal. Pero ojo, no se pone bicarbonato en pacientes con anuria. Si pongo bicarbonato en pacientes con anuria, puedo producir edema agudo de pulmón, ya saben por qué. Agravada por otras enfermedades. Complicaciones por retención hídrica, la hipervolemia. ¿Cómo sé que el paciente está con hipervolemia? Más edemas, más ingurgitación yugular, más quemosis, hipertensión arterial alta, edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pleural. Acuérdense, es una causa, la pleuritis urémica, da derrame pleural moderado, dolor torácico a la inspiración, soplo pleural, frote pleural, una serie de características signológicas. Derrame pericárdico, plegaria maometana, frote pericárdicos, triada de Beck, pulso paradojal. Causas, características clínicas. Insuficiencia renal crónica, el fosfato. En fase inicial del IRC aumenta la excreción fraccionada del fosfato. En fase avanzada aumenta más la excreción fraccionada y disminuye la reabsorción. Por eso hay una hiperfosfatemia. En el calcio es producto de la alteración de la vitamina D. Pero hay otros factores que alteran esta alteración del metabolismo. La misma acidosis, supresión de la producción de vitamina D, aumento en el flujo tubular distal, expansión del volumen extracelular mediado por ANP. ¿Qué es el ANP? El factor natriurético atrial, el ANP. El factor natriurético atrial actúa a nivel renal. Antiguamente se conocía como la auriculina. Y la auriculina excreta sodio. El ácido úrico en fase inicial del IRC. En fase avanzada hay alteración de la secreción, de la reabsorción, el mismo magnesio también. Hay un dato importante, en los pacientes renales crónicos, vino una pregunta de examen, ¿cómo está el magnesio? Hay una hipermagnesemia. Es por eso que los pacientes con renales crónicos, el otro día vino un paciente al consultorio y tenía gastritis, había ido al farmacéutico y le había recetado Milanta. ¿Qué es la Milanta? Hidróxido de magnesio. Y le produjo más náuseas, más vómitos. ¿Por qué? Porque no se da aluminio ni magnesio a los pacientes renales crónicos. Esa gastritis urémica no se trata con antiácidos, se trata con carbonato de calcio. Pregunta de examen, ¿eh? Insuficiencia renal crónica, complicaciones, ya hemos hablado de la anemia y acá están, pues, ¿no? Las causas diversas, fármacos, hemólisis, disminución de la vida media de hematíe, hay una hipoplasia medular, una serie de complicaciones. Acá está la fisiopatología, por qué hay hipocalcemia y por qué aumenta la PTH, porque hay un hiperparatiroidismo primario. Alteración de la síntesis de la 1,25 dihidroxicolecalciferol, esto disminuye la absorción, esto produce hipocalcemia. Por la misma filtración glomerular, cuando está disminuida, también hay una pérdida renal de calcio, o sea, hay mayor calciuria, y esto produce, la hipocalcemia produce un feedback negativo, y el paciente produce más PTH a nivel paratiroideo. Y esto a la vez
inhibe la eritropoyetina y produce una calcificación metastásica. O sea, esto produce por eso las hiperostosis, las osteodistrofias renales. Y esto se llama osteitis fibrosa quística. Ya ha venido en el examen. El cráneo en sal y pimienta es una lesión característica. Quistes óseos y reabsorción subperióstica, sobre todo en falanges. Pregunta 14. La repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes, excepto la hipofosforemia, pues no, generalmente no, hay hiperfosfatemia. La insuficiencia renal crónica secundaria, el hiperparatidismo secundario produce una disminución de la velocidad de filtración glomerular, esto una disminución de la calcemia, aumento de la producción de PTH y aumento de la hiperfosfatemia. Solo el 5% de los hiperparatidismos secundarios por insuficiencia renal requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no suele ser indicación de paratiroidectomías? ¿Hipercalcemia persistente? Sí. ¿Progresión de calcificación extraesquelética? Sí. ¿Prurito que no responde al tratamiento? Esto sí, prurito. La calcemia produce gran prurito, parece un fenómeno colestásico. ¿Dolores osteomusculares intensos? Sí. Nefrolitiasis, ¿no? No es la clave. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatidismo debe incluir aumento de la ingesta de fósforo. No. Aumento de la ingesta de fósforo en un paciente con hiperparatiroidismo. No. Restricción del fósforo, ¿no? Porque hay hiperfosforemia. En un paciente con insuficiencia renal crónica y en programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo de un hiperparatiroidismo secundario? Retención de fosfato y disminución de la hidroxilación de vitamina D. La clave cae por su propio peso. Tratamiento del IRC, restringir agua, acuérdense de la dieta seca, uso de diuréticos, restricción de sodio, acuérdense de la dieta de Giovanetti, con poco sodio, calorías, 20 a 25 calorías por kilo, proteínas de alto valor biológico. A un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, ¿usted le aconsejaría las medidas terapéuticas siguientes? Excepto, restricción de sodio, sí. Restricción de fósforo y potasio, sí. Restricción proteica, sí. Control de hipertensión arterial, sí. Tratamiento de hiperuricemia sintomática, ese es el excepto, ¿no? No es criterio, ¿no? Tratamiento de IRC, desequilibrio metabólico, causa directa, bicarbonato de sodio, diálisis, son tratamientos coadyuvantes. Evitar progresión del daño renal, por eso damos nefroprotectores. Uno de los nefroprotectores más usados es YECAS, uso de YECAS, sobre todo captopril y enalapril. Control de los triglicéridos dando estatinas, pero mucho cuidado con las estatinas porque pueden hacer rabdomiolisis. Control de la hiperuricemia, control de la presión arterial, control de la glicemia, medidas dietéticas. Un manejo multidisciplinario. Terapia de reemplazo cuando la velocidad, el volumen de filtrado glomerular es menor de 10, estamos hablando de IRCT. El paciente ya estuvo en programa de diálisis peritoneal crónica, hemodiálisis crónica, criterio de trasplante renal. En nuestra latitud no es muy accesible. Señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémico es la única que mejora habitualmente con el tratamiento sustitutivo, ¿no? La anorexia en realidad es uno de los pocos que mejora. El paciente mejora su apetito. Acuérdense que la gastropatía urémica es un factor. Estamos en la pregunta 20. Insuficiencia renal crónica. Hay manifestaciones múltiples, sobre todo en pacientes que reciben diálisis. Hay lo que le llaman la demencia dialítica y el síndrome del desequilibrio dialítico. La demencia dialítica, pregunta, se produce por aluminio. Y el síndrome de desequilibrio dialítico se produce por un edema cerebral por acúmulo de líquido dialítico. El tratamiento es manitol, por edema. Y para aluminio es dar un quelante, como el EDTA. Paciente con tratamiento reciente en hemodiálisis que desarrolla de forma aguda cefalea, náuseas, agitación, somnolencia y convulsiones. Este es un edema cerebral, pues. Esa es una sintomatología de un edema cerebral. Y eso es síndrome de desequilibrio, pues. Doctor, encefalopatía por diálisis. No, el aluminio da otras manifestaciones. Encefalopatía urémica puede dar todo esto, sí, pero el paciente está en diálisis. Justamente hago la diálisis para que salga de la encefalopatía urémica, pues. Linfoma cerebral primario, no, pues el linfoma cerebral primario se presenta en HIV. Mielonisis central pontina, esta es la mielonisis central pontina, mucho cuidado con esto. La mielonisis central pontina
se produce cuando corrijo muy bruscamente la hiponatremia. Causas, ¿por qué se descompensa el IRC? Cuando tuvo una diarreíta que no se trató adecuadamente, deshidratación. Cuando era IRC, fue el farmacéutico y le puso una amicacina para su ITU. Progresión de la enfermedad, ese es curso evolutivo de la enfermedad. Una infección como una pielonefritis, una obstrucción como un problema prostático, un cáncer, hipercalcemia, hipertensión, falla cardíaca, nefritis intersticial, o sea, varios factores de reagudización. Complicaciones y consecuencias del IRC, cardiovasculares, anemia, renal ósea, acidosis metabólica, malnutrición. Los pacientes son malnutridos porque no absorben bien. Hay un cuadro de síndrome de mala absorción también. Bien, como les dije, esta es la parte del colofón. Son temas ya mucho menos frecuentes, pero siempre hay preguntas de examen que evalúan estos puntos. Hablamos de las tubulopatías hereditarias. Las tubulopatías son alteraciones a niveles tubulares, pueden ser simples o complejas, pueden ser primarias o secundarias, pueden producir trastornos de la reabsorción de electrolitos o de aminoácidos, secreción, o trastornos hormonodependientes. Una tubulopatía muy conocida es la glucosuria, acuérdense del caso que le conté de mi paciente, defecto autosómico dominante de la reabsorción de la glucosa por un gen, el SGLT-2, es un proceso benigno. Siempre cuando tengo glucosuria tengo que hacer una diferenciación con diabetes. Clave. La hipofosfatemia familiar es una patología de grupo etario pediátrico o lactante incluso. Si es en adulto puede ser de talla baja, deformidades óseas. Hay una hipofosfatemia, una normocalcemia y una elevación de la fosfatasa alcalina. Darle fosforal y vitamina D hasta la adolescencia. La cistinuria, patología también no muy frecuente. Miren, la incidencia es 1 por cada 20.000 nacimientos. Trastorno hereditario a nivel intestinal y renal de la cistina, lisina, arginina y ornitina. Produce cálculos coraliformes como arenillas. El diagnóstico es sospecha cuando encuentro en orina cristales de cistina. El tratamiento solamente es alcalinizar la orina. Acá está el famoso Fanconi. Es muy frecuente en niños, pero puede haber un Fanconi farmacológico en adultos, sobre todo con uso de tetraciclina para uso múltiple. Características: glucosuria, aminosiduria, hiperfosfaturia, acidosis tubular renal proximal. Esta es una pregunta de examen. ¿Qué tipo de acidosis tubular renal hace el Fanconi? Tubular proximal. Otras anomalías son proteinuria, hiperuricosúria, conservación inadecuada del sodio, poliuria, polidipsia. Miren, poliuria, polidipsia no le den el término diabetes. Poliuria, polidipsia, hipercalcemia. Poliuria, polidipsia, diabetes insípida central y nefrogénica. Poliuria de polidipsia, potomanía. No piensen en esa manía, por si acaso. La potomanía es una neurosis compulsiva a tomar agua. Entonces, la poliuria de polidipsia tiene diferentes etiologías. No solamente es diabetes mellitus, por favor. Cuadro clínico: niño con retardo en el crecimiento, raquitismo por alteración de la vitamina D, hay hipofosforemia, elevación de la fosfatasa alcalina, acidosis metabólica hiperclorémica. Acuérdense que las acidosis tubulares dan acidosis metabólica anion gap normal. Glucosuria, proteinuria, aminosiduria, ¿no? Entramos a las acidosis tubulares renales. Son grupos metabólicos hiperclorémicos. Proximal el tipo 2, el distal es el tipo 1 y la hiperpotasémica tipo 4. Rápidamente, la proximal y la distal normocalémicos. El que da hiperpotasemia es la 4, es la gran diferenciación que se tiene. La más frecuente, la 4, HIV, tuberculosis, Sjögren, sarcoidosis, diabetes mellitus. La diabetes mellitus también da acidosis tubular tipo 4. En una guardia llega una paciente diabética y se le toma un AGA al paciente. Y la paciente llega con acidosis metabólica anion gap alto y el residente se preocupó: doctor, pero debe salir acidosis metabólica anion gap alto. Y ha salido normal su acidosis metabólica. Yo le digo: ¿por qué te preocupas? Esta paciente diabética está haciendo una acidosis tubular tipo 4. Y eso es lo que tenía la paciente.